Voy contigo, Carlitos Pena, director de T-Research. Es martes. ¿Cómo estás, Carlitos? Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Así es martes. Vamos a platicar un poco de números. ¿Cómo está la situación económica en términos de pobreza laboral, como lo define el Coneval, Joaquín? ¿Qué significa esto de pobreza laboral? Fácil para tratar de explicarlo. Son el número de personas o mexicanos en esta situación que ganan, su ingreso es menor incluso para poder comprar la canasta básica, que es la que pone el gobierno federal. ¿Qué porcentaje de mexicanos no alcanza ni siquiera con su ingreso para comprar la canasta básica, que en teoría es la que nos debiera de alcanzar con el salario mínimo? 4 de cada 10 mexicanos, Joaquín, 41% en 2021, no llega ni siquiera con su ingreso a comprar la canasta básica. 41% de los mexicanos, si recordarás, hace algunas semanas presentamos el nivel socioeconómico bajo, había llegado ya cerca del 60% en México, pero de este 60%, 40%, 41% no alcanza ni siquiera la canasta básica. Repíteme esto último, el 60% ¿qué es? Y de este 60% ¿qué? En algunas semanas pasadas platicamos que cerca o arriba del 60% de los mexicanos están considerados, según el INEGI, con un nivel socioeconómico bajo. Ha venido en crecimiento y ha desaparecido un poco la clase media en México. Incluso ha bajado 4 puntos en lo que va del sexenio. Si lo recordarás, lo platicamos. Eso ha bajado la clase media y ha incrementado la clase baja. Pero dentro de esta situación de clase baja hay un 40%, 41% que no alcanza ni siquiera a comprar lo más indispensable, que es la famosa canasta básica que define el gobierno federal, 41%. Y en ese 41% nacional hay entidades donde de plano estamos hablando de 7 de cada 10 personas, por ejemplo, en Chiapas, Joaquín, 7 de cada 10 personas en Chiapas no les alcanza su ingreso ni siquiera para comprar lo más básico. En Oaxaca, 64% de la población no le alcanza para lo más básico. En Guerrero, 63%. En Veracruz, 57% de la población no le alcanza para lo más básico. Por el otro extremo tenemos un Baja California Sur, donde, por ejemplo, solo 1 de cada 5 se encuentra en esta situación, es decir, tiene mucho mejor ingreso per cápita la población. ¿A qué estamos hablando? Poniéndole número, Joaquín, ¿cuánto es lo que alcanzan a ganar en promedio que no les alcanza? Menos de 2,800 pesos es el promedio nacional, Joaquín, que ganaron en 2021 aproximadamente, 2,700, menos de 2,800 pesos. Es lo que ganó un mexicano o este 40% de los mexicanos. ¿Dónde es donde más se gana y donde menos se gana per cápita, Joaquín? Donde más se gana, ya lo habíamos comentado, Baja California Sur, en promedio este 40% gana 5,000 pesos, pero en Chiapas ganan 1,400 pesos este 40% de la población. Es decir, la situación sí está muy dispareja entre entidad y entidad, pero el gran problema que tenemos hoy, Joaquín, es que 4 de cada 10 mexicanos no les alcanza en este momento ni siquiera para la canasta básica. De ahí la importancia que tienen los programas sociales del gobierno federal para la población, porque representan muchas veces más del 40-50% de su ingreso, porque una beca o una ayuda de programa federal, pues para ellos les ayuda mucho porque les complementa o incluso hasta les duplica su ingreso, Joaquín. Ahora, ¿estás hablando, Carlos, del 40% de la clase pobre o del 40% de la población? De la población. Que clase pobre hay 60 en México. De ese 60, 40 no les alcanza ni para la canasta básica, Joaquín. O sea, por eso. Entonces es del 60% de los pobres, de los mexicanos en condición de pobreza, el 40% no le alcanza para la canasta básica. Si hablamos del 60% de los mexicanos en pobreza, ¿de cuántos estaríamos hablando? Estamos hablando un poco más de 65 millones de mexicanos. O sea, el 24%, el 40% de 65 arriba de 40 millones, para ponerlo en números cerrados, más o menos 45, 40 millones de mexicanos. No les alcanza. No les alcanza para la canasta básica. Bueno, pues eso es. Con razón tiene tanto peso los programas sociales de López Obrador. De ahí viene la importancia, como te lo decía, de los programas sociales en México, de esta nueva administración, porque, ojo,
dos datos que te quiero compartir. Hablando de los hogares, 35 millones de hogares aproximadamente que hay en México, 1 de cada 3 de esos hogares recibe un apoyo federal, ya sea adultos mayores, becas para los jóvenes, apoyos a las madres, algún programa social reciben en esa casa, 1 de cada 3. Y de ese ingreso representan aproximadamente el 40% de su sobresueldo o de su ingreso mensual o bimestral, Joaquín. Es decir, ya significa algo para ellos, una renta tal cual o un ingreso más, no es un apoyo como tal, ya es un ingreso que ellos ya esperan y ya tienen considerado en su gasto. Pues sí, ahí es el impacto en estos programas sociales. Así es. Entonces vamos otra vez nada más para recuperar y que quede claro, Carlitos. Nada más dime. Hay 65 millones de pobres, según el Coneval. Así es. ¿Cuántos millones de... Sí. ¿Cuántos millones de mexicanos no pueden comprar la canasta básica? Arriba de 42, 43 millones de mexicanos no les alcanza para la canasta básica. Esto equivale al... Pues... Equivale el 41% de la población aproximadamente. De la población en general. Sí, de los mexicanos, de los 120 millones de mexicanos en cifras cerradas que tenemos o que somos, más o menos sobre 45 millones, casi arriba de 45 millones no les alcanza para comprar la canasta básica. Bien. Gracias, Carlitos, te mando un abrazo. Fuerte abrazo, Joaquín. Y nos vemos el viernes con el Viernes de la Salud. Así es. Este es Carlos Pena, director de Tercer. Vamos con el